Ministerio Hacienda Antigua Luz. Ya estamos a través de Instagram, Facebook y canal de YouTube. Damos gracias al Padre por este tiempo de misterios revelados, porque hoy vamos a ver la última parte acerca de esta serie de estudio que hemos comenzado el viernes pasado, ya que hoy es el tercer mensaje que vamos a tener. Así que damos gracias a Yahweh por esta serie de estudios misterios revelados. El viernes pasado habíamos comenzado a hablar acerca de están desde el principio, y estamos hablando de los ángeles caídos, de los grises, de los extraterrestres, de los platillos voladores, los ovnis, todo lo que comencé a hablar el viernes pasado. Si te lo perdiste y no pudiste escuchar ese mensaje, te invito a que lo hagas. Está en el muro de Instagram, en el muro de Facebook y en el muro de YouTube. Eric Teixeira, Ministerio de Hacienda Antigua. Eric Teixeira, Ministerio de Hacienda Antigua. Y en ese mensaje hablé mucho acerca de los ángeles caídos, de Lucifer, cómo cayeron a la tierra, dónde cayeron, ya que bíblicamente pudimos ver muchísimos versículos. La Biblia nos habla de los ovnis, de los platillos voladores. Ese mensaje estuvo muy bueno, duró casi 1 hora y media de estudio y fue de gran bendición. Así que si no lo escuchaste, no te lo pierdas, porque hay mucha información en ese mensaje. Después, el martes, estuve dando otro mensaje que tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas. Y ahí explicaba a través de ese mensaje de que por medio del Triángulo de las Bermudas es literalmente donde Satanás y los ángeles caídos cayeron. La tercera, cuarta parte de los ángeles que Yahweh ha creado. Entonces, a partir de ahí empecé a hablar de por qué desaparecen tantos aviones, tantas naves, tantas personas. Durante varias décadas han desaparecido muchas personas. También estuve hablando de bases extraterrestres, de cómo los grises habitan en el Área 51, cómo el Área 51 tiene muchas bases militares, donde tienen naves rotas, donde están construyendo naves nuevas con tecnología alienígena. Hablé también de testimonios de militares que han matado a grises, que se han agarrado con los militares, que ellos están debajo de la tierra, ellos viven en cuevas debajo de la tierra y tienen bases en diferentes partes del mundo. Ese fue el segundo mensaje que di el martes, que hablé sobre el Triángulo de las Bermudas. Entonces yo explicaba ahí claramente que ellos tienen bases debajo de las aguas, en los océanos, tienen bases debajo de los volcanes, de las montañas, aún en la luna tienen bases, específicamente el lado oscuro de la luna tienen bases, y yo he subido videos, he subido mucha información sobre esto. Y he también hablado acerca de los proyectos militares de los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania en el tiempo de Hitler, también lo que es Rusia, lo que es claramente hoy el presidente Putin. Ellos también tienen tecnología alienígena, y ellos también tienen en sí no solo naves, sino también soldados de lo que sería inteligencia artificial o soldados alienígenas. Y di muchísima información en el segundo mensaje, el martes, que duró casi 2 horas de mensaje. Así que hoy seguramente vamos a tener otro mensaje más. Voy a estar dando toda la información que pueda y vamos a hablar de las abducciones. Vamos a ver en esta tercera parte cómo estos seres grises, llamados grises porque son de color gris, es una de las ramas dentro de los extraterrestres. Hay más de 70 razas que se han presentado en la Tierra durante muchas décadas. Y todo comenzó desde la década del 40.
Entonces, hoy vamos a ver la tercera parte donde vamos a ver muchísima información. Yo hace una semana vengo subiendo videos, imágenes, testimonios, vengo subiendo reels de Instagram, de Facebook, muchos estados en el número del ministerio de WhatsApp, mucha información. Desde el viernes pasado vengo dando mucha información, mucho contenido original, verídico. De todo lo que he compartido, lo he sacado de fuentes de personas que hacen más de 30 años que vienen investigando los casos ovnis, alienígenas, los casos de ufología. Muchos ufólogos, muchas personas vienen años hablando de estos temas, estudiando, teniendo contacto con ellos. Y el año pasado, específicamente, el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono, tuvo que dar información de que realmente existen, de que realmente hay naves en el mundo, de que realmente ellos están desde el principio, desde muchos años, y también de que el gobierno de Estados Unidos tiene tecnología alienígena. Tienen naves guardadas, tienen cuerpos de los grises muertos que le han hecho autopsias y tienen grises encarcelados vivos que le han hecho entrevistas y se lo he compartido. Le he compartido videos, reels, estados, etc. Esos videos son desclasificados. Son videos desclasificados que han sido puestos en internet a la luz para que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta dónde estamos parados y lo que viene a la tierra. Entonces este mensaje es un mensaje también muy importante de entender, ya que cierra toda esta serie de estudios que vengo haciendo. Si Yahweh lo permite, de acá a un tiempo, no sé cuánto, no sé cuándo, pero de acá a un tiempo voy a escribir un libro acerca de todo esto, acerca de misterios revelados. Ya estoy en proyecto escribiendo un libro y que voy a volcar toda esta información de tantos años, volcarlo en un libro del Ministerio de la Senda Antigua. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Senda Antigua tiene el propósito de llevar luz a las naciones, luz al mundo, y la luz de Yahweh es su verdad. Su verdad es su Hijo, su Espíritu y su palabra. Por eso en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras, en la Torá de Yahweh, están los grises, están los ángeles caídos, están los alienígenas, están los ovnis. Lo que pasa es que muchas personas son incrédulas, muchas personas interpretan mal la Biblia, muchas personas les han enseñado mal la Biblia en las iglesias. Entonces todos los misterios que se hablan en el mundo, todos los misterios que el ser humano no puede entender y conocer, todo está en la Biblia. Las respuestas están en la Biblia. Por eso en el mes de diciembre, una vez que ya hoy terminemos esta serie de estudios, voy a volver a dar un mensaje que se llama Mitos y Leyendas, que es un mensaje que di hace 5 años atrás, que Yahweh quiere que vuelva a hablar acerca de manifestaciones espirituales, espíritus oscuros, entes oscuros, fantasmas, seres, duendes, sirenas, el pompero, el lobizón, tantas historias, tantos mitos, tantas fantasías o tantas historias que la gente de campo, gente antigua, los abuelos, los bisabuelos, contaban historias. Entonces también voy a estar dando un mensaje especial en el mes de diciembre acerca de esto, ya que Yahweh quiere que vuelva a hacerlo. Entonces, todo lo que estoy hablando ahora es una introducción y esto es algo que yo quiero que todos los que están escuchando este mensaje entiendan. Estos mensajes que estoy dando no es fácil de dar, porque uno se expone mucho, pero los estoy dando porque el Padre Yahweh me está mandando a hacerlo y espero que pueda dar fruto en tu vida, espero que pueda darte luz, entendimiento
y puedas pasar a un conocimiento que antes no conocías. ¿Por qué? Porque no solo se trata de que conozcas la verdad de este mundo, sino también que compartas esta verdad a los demás. Y todo lo que he hablado en estos 2 mensajes que he dado el viernes y el martes, hoy también estos 3 mensajes, todo es genuino, todo está archivado, todo está comprobado, no solo en la Biblia, sino también con testimonios, con hechos, con imágenes, con videos. Porque hay muchas cosas que tienen que ver con los grises, con los aliens, con los ovnis, que son falsas, que son falsos testimonios, muchas personas que inventan cosas. ¿Por qué? Porque no todo es verdad. Pero todo lo que vengo compartiendo, todo lo que vengo diciendo, realmente es verídico, es leal. Hay archivos, hay documentos, hay testimonios que lo avalan, y aún la base de todo es la Biblia, la palabra de Yahweh. Entonces, vamos a comenzar a hablar acerca de el tercer tema, que son las adopciones. Entonces, expliqué claramente en la parte 1 cómo los ángeles caídos se manifestaron en la tierra, cómo engañaron desde el principio a la humanidad, cómo se disfrazaron de dioses, cómo ellos en sí engañaron al hombre a través de las religiones, y cómo en el siglo XX, específicamente en la década del 40, se empezaron a manifestar estos seres llamados grises. Hay muchas razas alienígenas que son ángeles caídos, que habitan, vuelvo a decir, en la tierra y en el primer cielo. Habitan en las estrellas, habitan en la luna, y son diferentes seres. Y hoy vamos a ver claramente cuántos seres hay. Entonces, a través de la primera parte pudimos ver todo este tema, pero también vimos que ellos están desde el principio, desde que cayeron. Como dijo el Mesías en la Escritura, vi caer a Satanás como un rayo. Y en el siglo XX hubo un hombre, que yo ya hablé de Nikola Tesla, que tenía comunión con estos seres, tenía relación con estos alienígenas, y ellos le avisaron que en la década del 50 ellos iban a aparecer de una manera en sí sobrenatural, es decir, no normal en la humanidad. Y así pasó. Porque el primer caso que podemos ver es el caso de Roswell, 1947, que se estrella una nave de los grises, y el gobierno de Estados Unidos quiere ocultar este tema. Por eso yo invité a todos ustedes a que vayan a Netflix y vayan a ver documentales de personas, de testimonios de abducciones en Estados Unidos, de diferentes tipos de adopciones como de animales. Estos seres grises empezaron a hacerlo a través de animales, específicamente con las vacas, y luego comenzaron a hacer adopciones a través de humanos. Hombres, mujeres, niños empezaron a hacerlo, específicamente en la tierra de Estados Unidos y lo que es México, entre otros países. Entonces, yo quiero hablarles acerca de este punto tan importante que son las adopciones. ¿Por qué? Porque las adopciones son parte de lo que se viene haciendo el sistema de este mundo, la élite, juntamente los planes con los seres grises o alienígenas. Cuando digo alienígenas me refiero a diferentes tipos de razas. Entonces, lo primero que quiero hablarles es acerca de la década del 40, retroceder un poquito y decirles que desde la década del 40 el gobierno de Estados Unidos como Rusia comenzaron a hacer proyectos secretos con estos seres grises. También Rusia en la Antártida comenzó a hacer en sí proyectos secretos con los reptilianos. ¿Por qué? Porque los reptilianos son parte de una raza alienígena que ellos viven debajo de la tierra. Específicamente hay una comunidad que está en la Antártida.
Hay reptilianos que están en el gobierno de Estados Unidos, están en el gobierno de Rusia y están claramente camuflados. ¿Por qué? Porque ellos pueden vestirse de seres humanos. Los reptilianos son, dentro de la raza alienígena, de la mayor jerarquía que hay. ¿Por qué? Porque ellos están en lugares altos, de gobiernos, de ejército, militar, etc. Y yo voy a estar hablando un poquito acerca de este tema. Pero para poder ir entrando al tema en profundidad, sabemos que el lugar más conocido de bases militares, como venía hablando el mensaje del martes, es Área 51. Y el hombre más conocido dentro de los proyectos del gobierno de Estados Unidos fue Bob Lazar, que él claramente trabajó en lo que es la energía inversa o lo que era claramente las naves de los grises. Entonces esto ya también lo vengo explicando. Hubieron muchos proyectos con el gobierno de Estados Unidos, pero a la misma vez todas las décadas, de la década del 40 en adelante, comenzaron a haber muchos avistamientos en el mundo. Y hay un evento que a mí me llamó la atención, ya que yo viajo muchas veces a Estados Unidos, a Phoenix, Estados Unidos, Arizona, que a veces voy a predicar. Un evento, un avistamiento muy grande en 1997, donde apareció una nave nodriza en medio de la ciudad de Phoenix. No sé si alguna vez ha podido viajar ahí, pero es una ciudad plana, muy grande, y que el gobierno quiso ocultar este fenómeno. Era una nave nodriza. ¿Por qué nodriza? Porque era muy grande. La nave nodriza son naves como madres que tienen naves adentro, por eso se le llama nave nodriza. Y esto me hace acordar cuando en la década del 80, algunos que se acuerden, estaba esta serie B, Invasión Extraterrestre, donde te mostraban naves nodrizas que se acercaban a la Tierra y de la nave nodriza salían naves pequeñas. Hay muchos testimonios que esta nave cruzó literalmente toda la ciudad de Phoenix, Arizona, pasó por el aeropuerto, que es grande el aeropuerto de Phoenix, pasó por encima y se veían las luces y era de forma de triángulo. Y lo interesante es que si buscan ahí en TikTok o en YouTube pueden encontrar videos originales de este evento. Cruzó específicamente, para aquellos que conocen un poco Phoenix, Arizona, la ciudad de Phoenix, cruzó lo que sería la parte de Surprise, que sería ya tirando el lugar para el norte, hasta Tempe, es decir, cruzó toda la ciudad y se fue para el lado de Tucson, que es otra ciudad que está muy cerca de Phoenix. Y era forma triangular y tenía muchas luces y las personas realmente vieron lo que sucedió. Automáticamente, cuando apareció esta nave, aparecieron helicópteros negros del gobierno. Y helicópteros negros del gobierno muchas veces cuando aparecen en diferentes partes del mundo, específicamente Estados Unidos, son de la CIA, son del Pentágono, son de la NASA o son aquellos hombres de negro que siempre están controlando cuando hay avistamientos de ovnis. Entonces, esto fue algo tremendo que hasta el día de hoy la mayoría de las personas que estuvieron, que ya están grandes, porque esto fue hace muchos años atrás, muchos se atrevieron a hablar y hay un documental en Netflix. Así que si lo pueden buscar, ahí lo pueden ver realmente lo que sucedió. Entonces, otro caso también con respecto a las abducciones o avistamientos de ovnis fue en el año, claramente, 1989. Hubo un apagón en toda la ciudad de Manhattan, Nueva York. Esto también está en Netflix, es muy interesante porque esto fue verídico. Y apareció una nave nodriza e hizo una abducción de una mujer que vivía en una torre de edificio
Y lo interesante es que cuando esta nave aparece, antes que aparezca y haga la adopción, se cortó la luz en toda la ciudad de Manhattan. Y todas las personas que estaban corriendo, caminando en la calle, en el puente famoso de Manhattan, donde sea, vieron que apareció una nave que emanaba luz y humo de color azul, de color rojo, y una mujer vestida de blanco por el vestido de dormir comenzó a flotar en medio de la noche. Muchos testigos vieron ese suceso. Y esta mujer fue tuvo adopción por estos seres grises y le implantaron un metal en la nariz y ella comenzó a tener pesadillas, empezó a tener problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque comenzó en su inconsciente a recordar todo lo que estos seres le hacían. Y esto es real, esto no es película de Hollywood. Hay muchos casos, yo he subido videos, reels, en sí estados acerca de muchas personas que han sido abducidas y claramente le han puesto estos seres metales en la nariz, en el cráneo, en las partes del cuerpo para estudiarlos. Aún hay mujeres que han sido abducidas para poder en sí ser claramente experimentos con ellos para quedar embarazadas. Estos seres les ponen un feto y ellos hacen como obviamente una inseminación artificial que sería avanzada porque ellos tienen mucha tecnología que nosotros desconocemos y muchas mujeres han quedado embarazadas por estos seres y las raptan, las llevan, las secuestran, le hacen los estudios, la dejan pasar meses para que ese embarazo se desarrolle y luego la vienen a buscar y le sacan ese bebé. Y muchas personas, mujeres, han quedado mal psicológicamente y ahora vamos a estar hablando acerca de estos casos, ya que hay un profesor, un hombre muy reconocido en Italia, Corrado Malanga, si no conocen a este doctor, es un doctor que hace más de 30 años que estudia los casos de adopción y también con el tema de mujeres embarazadas por estos seres. Entonces, estos seres no tienen relaciones sexuales, contacto sexual, pero lo hacen a través de tecnología. La duermen y claramente le ponen, digamos, el esperma alienígena, lo conectan con el óvulo y comienza a haber un feto y comienza a haber una vida y una mezcla genética entre genética humana y genética alienígena. Entonces, estos seres lo que quieren es clonar su ADN y ver qué es lo que sucede con la genética humana y con la genética de ángel caído o alienígena. Y esto es lo que yo le dije en el primer mensaje que di la semana pasada acerca de cómo Satanás quiere adulterar la genética humana. Por eso tenemos que entender que esto viene desde el principio. Entonces, cuando hablamos de estos seres, son ángeles caídos y dentro de la ufología, que la ufología se estudia todo este tema de las razas alienígenas, hay muchas y hay más de 70 registradas en diferentes partes del mundo. Entre ellas, la más antigua son los Anunnakis. Los Anunnakis son llamados dioses del cielo y esto viene de la antigua, de los antiguos pueblos, específicamente de las civilizaciones después del diluvio, es decir, los caldeos, los babilónicos, la antigua Sumeria. Específicamente en la antigua Sumeria, el pueblo sumerio adoraban a los Anunnakis, que medían alrededor de 3-4 metros, que ellos supuestamente les enseñaban sobre el universo, constelaciones, sobre sistema solar, etcétera, etcétera. Ellos son claramente una de las razas extraterrestres.
que han engañado a la humanidad. Luego están también otros seres que son de muchos años ya, que hay registro, los arturianos, que son seres de cabeza grande y son de color azul, que muchas veces usan ropa de color azul, y ellos se dedican a hacer experimento con el ser humano, es decir, secuestran a las personas, pero hacen experimentos con respecto a la salud o a la medicina, o algunas personas dicen que le han sanado de algún tipo de enfermedad. Luego están los seres verdes, que son parecidos a los grises, pero son verdes y son de ojos amarillos o ojos rojos, que ellos hacen experimentos de clonación, muy parecido a los grises. Están los grises, que hacen aducciones, experimentos, y que la mayoría son bajos, pero también hay altos. Los que son altos, que miden 2 metros, alrededor de 2 metros, controlan y manejan a estos que son pequeños. ¿Y cómo saber si esto es verdad o no? Por la ufología, por personas que han estudiado casos como este profesor Malanga, entre otros más, que hace años que vienen estudiando estos casos. Algunos dicen que a estos seres, como los arturianos, son buenos, o sea, no han dañado al ser humano, pero hay otros que son malos, como los verdes, como los grises. Luego están los sirianos, que ellos son seres, según testimonio de personas, que han salido de los océanos, que han salido del agua. Muchas veces hay videos que hay naves de los ovnis que se meten y salen de las aguas. Hay una raza alienígena que se llama sirianos, que son de color azul y que ellos también experimentan con el ser humano. Luego están los andromedanos, que supuestamente vienen de la constelación de Andrómeda, y que ellos se comunican telepáticamente, que son en sí cabezones, cabeza grande, sin pelos y ropas ajustadas, muchas veces de diferentes tipos de colores. Luego están los draconianos, que son una raza de reptiles. Los draconianos, y muchas veces en las películas de Hollywood lo muestran, y que ellos son muy inteligentes y que viven bajo tierra con sus naves, con su tecnología, pero dicen que son malos, que dañan al ser humano cuando lo secuestran o le hacen estudios. Luego están los pleyadianos, que son uno de los más conocidos también. Son seres rubios de ojos celestes que usan ropas azules ajustadas, y que ellos vienen de la constelación de Pléyades, según ellos, según los testimonios. Y luego están los reptilianos, que son seres que se visten de humanos y que están en diferentes partes del mundo, en los gobiernos, en los ejércitos militares como Estados Unidos, como Rusia, y que mucha raza y comunidades de ellos viven debajo de la tierra. Entre otros, son muchas las razas que hay realmente en el mundo. Entonces, cuando hablamos de diferentes razas, Rusia, por ejemplo, el gobierno ruso, se ha encontrado personas que han trabajado en el gobierno ruso, han encontrado libros de la década del 50, de la década del 60, libros de razas alienígenas. Documentos que Rusia tiene y que sabe que hay diferentes partes de razas alienígenas en el mundo. Y he encontrado este libro en internet, ahí da mucha información, está muy interesante. Y que estos seres habitan en diferentes partes del mundo. Entonces, es importante entender de que estos seres están en el mundo del principio, estos ángeles caídos. La mayoría son ángeles caídos, pero Yahweh, el Dios de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, el que creó todas las cosas, ha creado ángeles. Ángeles de luz. Si bien todos eran ángeles de él, pero la mayoría se rebelaron. La tercera, cuarta parte se rebeló, pero hay una parte que siguen sirviendo a Yahweh, que son seres de luz. Entonces, ellos
los ángeles Yahweh, también se pueden manifestar en humanos o en seres que pueden parecer de otros universos, de otras galaxias, pero también son ángeles de Yahweh. Entonces, ¿cómo saber quiénes son buenos, quiénes son malos? El Espíritu de Yahweh es el que nos tiene que dar la luz y el entendimiento, si llegamos a tener alguna experiencia con ellos. Hay muchas personas que en esta semana, desde que empecé el estudio el viernes, me comenzaron a hablar y a decir que ellos vieron naves cuando eran más chicos, que han visto abducciones, que han tenido algunos encuentros, que conocen gente que han tenido experiencia con estos seres y que se atrevieron a hablar. ¿Pero por qué? Antes no hablaban, porque muchos tenían miedo, vergüenza, ¿qué dirán? Entonces tenemos que entender algo. Esto es una realidad, esto es verdad. Hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que se burla, pero estas manifestaciones y avistamientos de estos seres, de estos ángeles caídos, de estos alienígenas, va a ir en aumento. Y antes que llegue el 2030, ellos se van a manifestar y van a estar entre nosotros. Van a caminar entre nosotros. Así que se tienen que empezar a acostumbrar. Y el que es incrédulo, el que no cree, va a terminar creyendo. Porque esto pasa lo mismo en el mundo espiritual. No creen en demonios, no creen en espíritus inmundos, no creen en la maldad, en la brujería, en la hechicería. No creen en nada. Hasta que le pasa algo. Entonces, hay muchísima información, hay muchas cosas por aprender, pero lo que tenemos que entender es que cada vez se está dando a luz la verdad. Por eso el gobierno de Estados Unidos el año pasado ya no tuvo la forma más de esconder lo que estaba sucediendo. Y cuando hablamos de abducciones, estamos hablando de muchos casos, cientos de casos en el mundo. Y hay un profesor, hay un científico en Italia que se llama Corrado Malanga. Él es italiano y más de 30 años ha estudiado los casos de abducción de estos seres grises. Los grises son malos. Los grises son malos, pequeños y grandes, porque ellos quieren clonarse genéticamente con su gen y usar al ser humano. Primero eran los animales. Y lo interesante es que usaban las vacas, le sacaban los órganos, ojos, lenguas, aparato reproductor. Y no solo eso, le sacaban la sangre. La mayoría de las vacas encontradas por las abducciones no tienen una gota de sangre, ni un glóbulo rojo, ni un glóbulo blanco. Tienen tecnología que lo pueden hacer. Entonces, el profesor Malanga comienza a hablar y comienza a decir que en la década del 40, en la década del 50, primero lo hacían con animales, pero luego ahora a partir de la década del 60, del 70, del 80, empezaron a hacerlo con humanos. Entonces él muchas veces fue amenazado de muerte, muchas veces le dijeron que se calle, muchas veces le dijeron que no hable demasiado, pero él siguió. Y en más de 30 años, porque ya tiene casi 35 años que es ufólogo y estudia estos casos, ya ha llegado a más de 1000 testimonios, más de 1000 casos de abducciones en diferentes partes del mundo, específicamente en Italia. Entonces, él dice en sus estudios y en sus proyectos y tantos testimonios que ha hecho, que estos seres grises buscan clonar la genética de ellos, mezclando con genética humana. Y lo que ellos buscan es copiar el alma del ser humano, pero no lo pueden hacer. Pueden copiar la genética, es decir, el cuerpo. Ellos en algunas de sus naves, específicamente las naves nodrizas o madres,
tienen cápsulas, cilindros, y yo tengo imágenes ahí que todavía no he subido, pero voy a estar subiendo apenas pueda, de clones de ellos, de estos grises alienígenas y clones humanos. Ellos pueden clonarnos. Por eso muchas veces se habla en los gobiernos que los presidentes, que los gobernadores, que hay gente poderosa que parece un clon. La clonación existe. Ellos tienen tecnología. Pero no pueden clonar el alma. Porque el alma tiene una chispa de vida que solo el Creador puede hacerlo. Por eso cada uno de nosotros somos únicos. Porque el alma es nuestra esencia de lo que somos nosotros. Y él dice que vienen queriendo clonar no solo el cuerpo, no solo la chispa de energía, el espíritu, que es lo que da vida, sino también el alma, pero no lo han podido lograr. Entonces, ¿qué hacen ellos? Depositan a través de tecnología alienígena como chip o placas de metal en el ser humano, en diferentes partes del cuerpo, depositan su información a ver cómo procesa el ser humano. Imágenes, recuerdos o información de ellos. Y no solo eso, sino que también a las mujeres, a muchas de ellas, le meten en sí el esperma alienígena. Claramente, ellos lo crean, su ADN, su genética. No es que ellos tengan esperma, porque estos seres grises no tienen aparato reproductor. Pero sí, a través de sus estudios avanzados, tienen la forma de conectar con el óvulo de la mujer y llegar a tener un feto, una vida. Entonces, Malanga afirma, este profesor afirma, que estos seres lo vienen haciendo específicamente de la década del 50. Y que en muchos de los casos, muchas personas, claramente, han sido dañadas psicológicamente y nunca más fueron las mismas. Hay un caso que subí un video ahí en las redes de una mujer que fue abducida desde pequeña, tuvo varias abducciones desde pequeña y quedó traumada y quedó muy mal, y aún estos seres le hablaban en la mente y se manifestaban estos seres, estos grises, a través de su cuerpo, a través de su mente. Y cuando ella tuvo una hija, esta hija la vinieron a buscar y se la llevaron y nunca más la volvió a ver. Esta historia verídica se llama, hicieron una película y se llama El Cuarto Contacto. Es una de las más fuertes que he visto. Yo he visto muchas películas acerca de los grises, de abducciones y demás, pero es una de las más fuertes porque es real. Muestran imágenes de videos reales de esta mujer. Entonces, las abducciones cada vez van a ser más, van a ir creciendo. Y hace 15 años atrás aproximadamente, Yahweh me empezó a mostrar a mí que estos seres, en los últimos tiempos, estos ángeles caídos, iban a bajar de sus naves en las casas de los hogares y llevarse familias enteras, llevarse niños, llevarse mujeres, hombres. Lo van a hacer de una manera libre. Y esto, cuando me lo mostró, estamos hablando 15 años atrás, alrededor del 2000, 2005, no había tantos casos de abducciones. Pero cada vez va en aumento. Entonces, las adopciones son reales y han pasado en diferentes partes del mundo. La mayoría de las personas quedan psicológicamente mal, tienen pesadillas, algunas tienen cicatrices en el cuerpo, fobias, y quedan mal. Muchas personas quedan empastilladas, las drogan, porque no pueden superar realmente lo que vivieron. Entonces, todos estos casos de adopciones
Son casos que los gobiernos no quieren que el mundo sepa, no quieren que el ser humano sepa, porque la mayoría de las adopciones, el 100% de las adopciones, está permitido por los gobiernos. Está permitido por los gobiernos. Entonces, este profesor claramente estudió tantos casos que aún el gobierno de Italia le quiso cerrar la boca. Entonces, yo quiero hablarles de otro caso de adopciones de una mujer italiana, Giovanni, que llegó a tener, escuchen bien, llegó a tener 18 embarazos de estos seres alienígenas. Y el último lo perdió el embarazo. Pero 17 embarazos, desde pequeña fue elegida para hacer estos experimentos con estos seres. El número 17 hijos que tuvo, nunca más los vio. Y esta mujer no quedó bien psicológicamente. Y ahí en las redes podemos encontrar algo de información. Y el último que tuvo, el 18, que lo abortó, lo perdió, hay imágenes. Voy a estar subiendo imágenes porque hay muchísima información que todavía no he podido subir. Y esto es un caso terrible que sucedió en Italia. En Argentina también hay una mujer en la parte del sur de Argentina, también quedó embarazada de un ser a través de sufrir una adopción y haberla dejado, estos seres grises, haberla dejado a ella a 60 kilómetros de su casa. Entonces las adopciones son reales. Son reales. Y como siempre digo, si Yahweh, el Padre Celestial, no nos guarda, nos puede pasar a nosotros. A cualquiera nos puede pasar. Encima ellos pueden andar en sus naves con su tecnología y con sus características. Se pueden ser transparentes, pueden aparecer de la nada. En un segundo te agarran y te llevan. Puede suceder. Claramente, puede realmente suceder. Entonces, cuando hablamos de adopciones, estamos hablando de casos reales que existen en diferentes partes del mundo. Hubo un caso también que fue verídico y específicamente fue en Estados Unidos en una cena de Acción de Gracias. Justamente muchas personas de Estados Unidos, en México celebran Acción de Gracias. Y esto fue en el 1998, donde ellos estaban celebrando en familia, en una casa donde había campo, y de repente se corta la luz. Hay una película también que han hecho acerca de esto, que es película, pero tiene imágenes reales, y ellos al cortarse la luz salen afuera, ven que el transformador estaba quemado, y se van viendo a ver qué es lo que había sucedido, y explota una base de energía a unos 100 metros donde ellos estaban. Entonces van y se acercan a ver qué había pasado y ven que en el terreno del vecino había bajado una nave de los seres, de los grises, y eran 3 que estaban ahí. Entonces uno que estaba filmando, porque esto fue en el 98, obviamente la imagen no se ve muy bien, pero lo estaban filmando, filmaron a estos seres y uno de los seres los vio a ellos, que eran varios, que estaban ahí, que eran 3. Entonces, lo que sucedió fue que de una manera u otra provocaron a estos grises, uno de ellos los provocó, entonces se venían encima de ellos comenzaron a correr, fueron a sus casas, agarraron las armas y estos seres comenzaron a trabajarles en la mente.
a meterle opresión, a meterles un sonido tan fuerte que les salía sangre en la nariz. El caso es tremendo, de tal manera que estos seres entran en la casa y comienzan a trabajar telepáticamente a las personas para llevárselas a las naves. Imagínense estar ahí, toda la familia, había mujeres, niños, hombres, había de todo. Lo que sucede es que uno de los dueños de la casa tenía un arma y termina matando a un gris, porque ellos pueden morir, están expuestos, pueden morir. Y cuando matan a este gris, según la ufología también dice que cuando muere uno, cuando están en conjunto siempre y muere uno, ya los otros saben. Entonces se enojan y vienen hacia la familia. Lo que resulta extraño de todo esto es que supuestamente fueron en sí adopcidos todos tuvieron adopción por estos seres que quedaron vivos a causa de lo que hicieron. Entonces, es interesante también esta historia, ya que fue verídica, y que estos seres siempre buscan lugares abiertos, donde no hay mucha gente, campos, donde hacen sus abducciones, sus experimentos, y siempre tenemos que tener algo presente. Si se presentan algún tipo de gris en nuestras vidas, en nuestra familia, tenemos que ser sabios, no tenemos que provocarlos. ¿Por qué? Porque la mayoría son malos. Estos seres grises específicamente son malos. Entonces, ¿qué hay que hacer como hijos de Yahweh? Tomar autoridad espiritual. Porque el espíritu de Yahweh está en los hijos de Yahweh. Y ellos lo saben. Ellos no pueden llevarse a cualquier persona. Y si son hijos de Yahweh, Yahweh solo puede permitir que ellos puedan tocar a uno de ellos. Entonces, es una realidad las adopciones. Existen. Hay muchos casos y estos seres grises son específicamente lo que lo hacen. Hay otras razas alienígenas que lo hacen, pero estos son específicos. También subí un video interesante de este reggaetonero Balvin con Will Smith cantando en un concierto, hace poco fue esto, donde aparece un gris y luego aparecen grises verdes bailando, que son seres humanos obviamente, acerca de hombres de negro, recordando las películas de hombres de negro. Y la gente, yo estoy seguro que la gente, más del 90% de esa gente que está en ese concierto no tiene idea quién realmente son los grises. Entonces, el mundo está cegado, el mundo no se da cuenta. Y todos estos temas, información que uno da a través de esta serie de estudios Misterios Revelados, muchas personas no quieren escuchar, no creen, no les interesa, pero va a llegar el momento donde el mundo va a recibir una revolución, va a haber un golpe, un choque muy fuerte a través de estos ángeles caídos, porque se van a manifestar de tal manera que va a ser un descontrol. Y muchos gobiernos de países, muchos ejércitos militares se van a enfrentar con estos, porque hay muchos que van a matar a mucha gente, se van a secuestrar, se van a llevar a muchas personas. Y esto va a ir en aumento. Entonces, tenemos que entender también que estos seres, que estos alienígenas grises que se mueven a través de sus naves, ellos se mueven por portales. Y esto es importante entender. Existen los portales. Yo ya lo he enseñado en la serie de estudio La creación de Yahweh. ¿Por qué? Porque existen los portales en la Tierra. Los límites de la Tierra tienen portales. El Sol se mueve por portal, la Luna también, las estrellas también. Los portales son bíblicos. Los portales son una realidad en los pueblos antiguos, los mayas, los incas, los egipcios, la antigua Sumeria, la antigua Babilonia, los caldeos,
tantas civilizaciones, tantas culturas. Si uno va a diferentes lugares antiguos, siempre hay portales. En las religiones antiguas también hablan de portales. La Biblia habla de portales. ¿Qué son los portales? Puertas, dimensiones espirituales. Y yo he subido videos donde las naves se meten en un portal y desaparecen. Se abre un portal y desaparecen. ¿Por qué? Porque tienen tecnología, claramente. Y cuando hablamos de portales, en Egipto hay portales, en Turquía, en Arabia, en México, en Irak, en Irán, en Argentina, en Estados Unidos hay portales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene lugares muy energéticos, como Sedona, como el Gran Cañón, como lugares que hay mucha concentración de energía. México, por ejemplo, hay lugares, playas, donde hay mucha concentración de energía, y muchos de los grises, muchos de los que tienen estos seres naves, se alimentan de esa energía y se mueven por portales. Los portales son fuentes de energía. Entonces es importante entender porque en la Biblia nos habla de portales. La Biblia claramente nos habla de portales. Por ejemplo, en Irak hay un lugar que se llama el Golfo de Adén, que militares americanos habitan en ese lugar. Y cuando hablamos de portales, estamos hablando de puertas espirituales dentro de un mundo espiritual en un mundo físico. Y a la misma vez los demonios se mueven por portales. Los espíritus inmundos o espíritus de oscuridad, entes de oscuridad, se mueven por portales. Los espejos son portales para los demonios. La televisión son portales. Las películas, muchas están trabajadas, cargadas espiritualmente. El agua muchas veces también se puede usar como portal. Por eso también dentro de la brujería, dentro de la hechicería, niveles altos, rangos altos se mueven a través de portales llamados viajes astrales. Cuando hablamos de portales, dentro de las películas, series de Netflix, nos muestran mucho acerca de portales. Películas claramente como los Avengers, claro que hablan de portales, acerca de películas como ciencia ficción como Harry Potter, Narnia, entre otras, La Matrix, hay una película que se llama Origen, Predestinación, Tomorrowland, Stargate, tantos más que nos hablan de portales. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver ejemplos bíblicos. Génesis 28:12, donde dice: y vio una puerta en el cielo Jacob, y tuvo un sueño, y vio que subían y bajaban ángeles. ¿Qué es una puerta en el cielo? Un portal. ¿Qué significa una puerta en el cielo? Un portal. Juan 10:7, cuando el Mesías Yahshua dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre, camino, un portal, un puente al Padre. Soy el camino al Padre, la verdad de este mundo y la vida eterna. Por eso Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta del cielo. Dice la Escritura que cuando el Mesías venga a buscar el pueblo y la novia, se cerrará la puerta. Yahweh cerrará la puerta. ¿Qué es la puerta? La puerta celestial, al tercer cielo. La puerta espiritual, el portal. Entonces, cuando hablamos de portales, hablamos de la Biblia. ¿Y qué son los portales? También
son puertas espirituales que a la misma vez se usa la teletransportación. La teletransportación existen, y los ángeles caídos que andan entre nosotros, porque hay ángeles caídos que andan entre nosotros, como ángeles de Yahweh que andan entre nosotros, que están vestidos de humanos, usan la teletransportación. Se meten en una puerta y salen en otra. Aún los que están arriba de la élite, arriba alto, los rangos altos tienen en sí poderes para usar la teletransportación. Mateo 7:13 dice, porque hay una portal estrecha para salvación. Ese portal, esa puerta estrecha es el Mesías, es Yahshua, porque con él, gracias a su sacrificio, a su sangre, somos salvos. Podemos ver otro ejemplo. Hechos 8:26. Vemos a Felipe. Dice que un ángel de Yahweh apareció y le dijo a Felipe, levántate y ve al sur, el espíritu de Yahweh, claramente dice ahí que lo llevó, se levantó y lo llevó, y apareció ahí en ese lugar y lo bautizó a un hombre llamado Etíope. Y estaba leyendo los rollos de Isaías, el libro de Isaías, y dijo, yo me quiero bautizar, listo, lo bautizó en el nombre de Yahshua, y dice que el espíritu de Yahweh lo agarró, lo tomó y lo llevó para otro lado. ¿Qué pasó ahí? Un portal espiritual. Salió de un lado, de ese lugar, y se fue a otro. Es decir, que el espíritu de Yahweh lo usó como, a él lo llevó por un medio de un portal espiritual, de una puerta. ¿Y qué le hizo? Teletransportación. El camino de Emaús. Vemos otro ejemplo, claramente. El camino de Emaús, iba el Mesías caminando y se encuentra con dos discípulos y van ellos dos caminando y caminan hasta Emaús, que son 65 kilómetros de Jerusalén. Llegan y cuando están por compartir un momento se dan cuenta que era el Mesías. Y en un segundo dice que desapareció delante de ellos. ¿Qué pasó ahí? Un portal espiritual. Se fue y apareció en Jerusalén. Se fue por medio de la teletransportación. Después podemos ver otro ejemplo. Dice que el Mesías apareció a sus discípulos y traspasó la pared. ¿Cómo hizo eso? Traspasó la pared y dijo, tengo hambre, vamos a comer. Entonces necesitamos entender que existen los portales. Y estos seres, claramente, usan los portales, usan las puertas espirituales. Las naves tienen tecnología. Ellos mismos pueden usar en sí la facultad de portales. Aparece en un lado, aparece en el otro. Hay un video que subí de los grises, que hay uno que entra en una casa y va despacito y se acelera y sigue caminando y vuelve y se acelera. Así también tienen la facultad de hacerlo también las naves. Entonces, cuando hablamos de las naves, hablamos de tecnología avanzada que nosotros desconocemos, que nosotros no tenemos. Entonces, los casos de adopciones son reales y que muchas veces, muchas personas no creen en estos casos. Entonces, para poder avanzar e ir a la última etapa de este mensaje, yo quiero hablarte de que cuando hablamos de los ángeles caídos, hablamos de los alienígenas, hablamos de los grises, hablamos de los seres o razas extraterrestres, o ufología, ovnis, avistamiento, todo eso tiene que ver desde el principio. Todo tiene que ver. Entonces,
Cuando hablamos de bases extraterrestres, cuando hablamos de avistamientos, cuando hablamos de adopciones, también vamos a hablar de los reptilianos. Yo voy a estar mañana subiendo videos, información acerca de los reptilianos. Los reptilianos existen. Esta serie de la década del 80, Invasión Extraterrestre, claramente nos muestran que eran como reptiles, que comían ratas. Y lo interesante es que hay testimonios que nos hablan de que hay un linaje ADN humano y ángel caído llamados reptilianos. Los reptilianos no son ángeles caídos. Esto quiero aclarar. Los reptilianos son híbridos. ¿Quiénes son híbridos? Es una mezcla de genética humana y genética ángel caído. Es decir, que los reptilianos son híbridos, son experimentos o son creados de los ángeles caídos con genética humana. Y ellos tienen facultades, obviamente que el humano no tiene, como vestirse de hombre o de mujer. Y lo interesante es que hubo una mujer que conocía mucho todo este tema, que la mataron, porque siempre la élite del sistema arma algo para decir se suicidó, se ahorcó, se mató la vida, se quitó la vida, tuvo un accidente, pero en realidad le quitaron la vida, que fue Lady Di. Lady Di conocía muy bien todo este tema. Ella fue asesinada porque ella sabía muy bien que la familia británica, la famosa reina Isabel y toda la familia de ella, el linaje de ella, viene de un linaje reptiliano. Obviamente, mucha gente que está arriba viene de un linaje reptiliano. ¿Qué hacen los reptiles? Toman sangre de los bebés. Hacen sacrificio y se beben la sangre. Hay otros que no son reptilianos, que pasan los años y siguen siendo jóvenes, y muchos son actores, músicos, gente que está arriba de la élite, y comen en sí las placentas de los bebés. ¿Por qué? Porque eso hace, genéticamente hablando, que se rejuvenezcan. Y esto es verdad, hay testimonios, hay testigos, y muchos que hablaron de estos temas lo silenciaron. Entonces, vemos que Lady Di fue una mujer que sabía mucho. Y ella misma decía que ella fue testigo de ver muchas personas dentro de la familia de Reina Isabel que se transformaban en otras personas. Entonces ella tenía una amiga que también quedó psicológicamente mal, que se llamaba Wilder Arizona. Ella claramente estuvo 10 años presa, o 10 años dentro del experimento de la élite, donde lo usaban MK Ultra. Si alguna vez nunca escuchaste este tema de MK Ultra, investigá, porque MK Ultra es un proyecto que la CIA creó para borrarle la mente, borrarle todo el conocimiento a las personas de haber visto abducciones o visto avistamientos o experiencia con los seres alienígenas. Entonces, esta mujer, Wilder Arizona, también cuenta que ha visto muchos presidentes, muchas personas importantes del gobierno haciendo reuniones y haciendo diferentes tipos de sacrificios, bebiendo sangre y teniendo reuniones con supuestos reptilianos. Y quiero dar un dato que fue hace unos años atrás. Yo me acuerdo que estaba dando un mensaje, estaba predicando en las redes, no recuerdo bien en qué año, pero cayó el internet, cayeron las redes de todo el mundo durante una hora. ¿Por qué? Porque un hacker encontró un video que tenía que ver con esta modalidad de reuniones secretas, y estaban haciendo una clase de ritual
de sacrificio y aparecieron personas importantes en ese video. No sé si alguna vez llegaron a verlo. Este hacker pudo subirlo a las redes y este sistema que controla todo automáticamente hizo caer el internet del mundo, caer todas las redes en el mundo para poder sacar este video que subieron en las redes. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Esto es una realidad. Esto existe. Y esta mujer, Lady Di, sabía mucho y ella hablaba mucho y daba mucha información y le contó toda la verdad a esta amiga que tenía, Wilder Arizona, y lamentablemente, ustedes saben, cuando uno habla mucho la verdad de las cosas o saca a la luz las cosas ocultas, saben cómo terminan. Entonces esta mujer fue un experimento para la élite, pero ella vio a muchos dentro de las familias de élite, dentro de estas reuniones, claramente, que hoy se le conoce como los Illuminatis, donde ella vio diferentes tipos de rituales, diferentes tipos de orgías, donde vio beber sangre, entre otras cosas. Y lo interesante es que hay un hombre muy conocido que también ha estudiado muchos casos del tema reptiliano, como Corrado Malanga con las abducciones en Italia. Este hombre hace muchos años que viene estudiando el tema reptiliano, que es David Icke. Si no lo conocen, búsquenlo. Y este hombre habla mucho acerca de estos casos y que él dice que lo que decía Lady Di y lo que decía Wilder Arizona, entre otras personas, es real. Hay un linaje reptiliano que viene desde el Antiguo Egipto. Entonces, los reptilianos claramente son seres que están en lugares altos y que los reptilianos tienen autoridad sobre los grises. Y ellos han sido descubiertos, por ejemplo, dentro del ejército militar. Gary McKinnon era un hacker que hace ya muchos años, que él supuestamente, él dice que fue intencionalmente, fue accidentalmente, entró a la base de datos de el Pentágono y la CIA, y entre otros, y él descubrió que dentro del ejército militar de Estados Unidos hay 10 reptilianos. Y lo interesante es que cuando uno ve estas series de Netflix y todas las películas que hay una película que hace Will Smith, que él es policía y tiene un compañero que es reptiliano, que tiene un linaje reptil, y que dentro de las comunidades, que ellos son policías de Los Ángeles, no sé si alguna vez, Bridge se llama la serie o la película, creo que es una película, muestran esa realidad. Y este hombre, Gary McKinnon, vio imágenes de cuerpos grises, naves estrelladas, mucha información del Pentágono, que obviamente se metió en muchos problemas, quisieron meterlo preso, etcétera, etcétera. Él dice que había una lista dentro del ejército militar de Estados Unidos, que habían 10 reptilianos como generales principales dentro del ejército militar. Entonces los reptilianos son híbridos, es una mezcla humana con ángel caído, y claramente existen, y hay un linaje que viene desde el Antiguo Egipto, y esto está comprobado. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos acerca de los reptilianos, aún en Egipto adoraban a reptiles, a dioses reptiles. Y como siempre le dije desde el principio de este estudio de Misterios Revelados, los reptiles siempre tienen que ver con Satanás. Todo lo que tiene que ver con reptil, claramente,
tiene que ver con Satanás. Entonces, hay una película vieja del año 88, 1988, que en las redes a veces pasan porciones de la película, que se llama Ellos viven, y que habla del control de la población, el pacto secreto entre los gobiernos y los grises, la existencia de la élite oscura y también una clase o de linaje reptiliano. Y que hay un muchacho que se pone un anteojo y ve el mundo real y se lo saca y ve el mundo ficticio. Y está muy buena esa película, es vieja y da mucha información. Entonces, muchas personas también, quiero aclarar este tema, que dicen que han visto videos de músicos como Katy Perry, Madonna, Lady Gaga, Shakira, Britney Spears, entre otros que cierran y abren los ojos y se le ve el ojo como un reptil. Se le transforma el ojo como un reptil. Y la pregunta es, ¿entonces los cantantes son reptilianos? Cuando estudiamos este tema, entendemos algo. El sistema MK Ultra está todo en sí en el planiferio de la música. Es decir, todos los músicos importantes están bajo MK Ultra. Entonces, este sistema en sí altera la mente, altera el inconsciente, el consciente y altera también la genética. Por eso hay muchas personas o músicos que están cantando, Katy Perry le ha pasado, Eminem, entre otros, y se quedan colgados. Se quedan como bloqueados. El presidente de Estados Unidos también. Y tantos más que se quedan. O que su cara comienza a deformarse, a hincharse, o comienza a manifestarse algo. ¿Por qué? Porque ellos están totalmente controlados. Hay algunos que son reptilianos realmente y otros que están contaminados. Entonces, esto está comprobado a través de este sistema llamado MK Ultra. Entonces, para avanzar y poder terminar el mensaje, tenemos que saber que estamos en un mundo totalmente dominado por servidores del reino de las tinieblas. Estamos en un mundo controlado, dominado por servidores de Satanás, por el Dios de este mundo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos. La mayoría están en tinieblas, la mayoría están cegados, la mayoría no entienden, no comprenden. Se piensan que es todo mentira, que es todo engaño, que es todo conspiración. Pero la verdad siempre sale a la luz. La verdad siempre va a salir a la luz. Entonces, para cerrar esta serie de estudio, Misterios Revelados, están desde el principio. Primero vimos claramente la primera parte, están desde el principio, engañando a la humanidad. En segundo lugar, el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Porque ahí cayeron. Ahí cayó Satanás y sus demonios. Y en tercer lugar, las adopciones. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones de estos ángeles caídos cada vez van a ser peores sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el plan de la élite? ¿Cuál es el plan de estos seres? Manifestarse cada vez más, dañar más a la humanidad y engañar a la humanidad. Porque si ustedes escucharon los videos que subí sobre las entrevistas de estos ángeles caídos, mienten, engañan. Y el que no tiene la luz de Yahweh, el que no tiene el espíritu de Yahweh, caerá en la mentira, caerá en el engaño. Entonces, espero que haya sido de bendición esta serie de estudio. Damos gracias a Yahweh por llegar al final y poder hablar un poquito acerca de estos temas, ya que muchas veces, cada vez que pasan los años, se complica más hablar, hay más censura, hay más bloqueo. Y espero que haya sido de bendición. Si te perdiste la primera parte y la segunda, anda al muro de Instagram, Facebook y canal de YouTube. Ahí lo vas a poder encontrar. Y poder escuchar bien los 3 mensajes y sacar tu propia conclusión. Pero la verdad
de Yahweh siempre sale a la luz. La verdad de Yahweh siempre permanece para siempre. Así que damos gracias al Padre por los misterios revelados. Hemos llegado al final. Mañana estaré subiendo un poco más de información para poder ya cerrar toda esta serie de estudio. Estaremos la semana que viene, el miércoles, con la Escuela del Ministerio, y entraremos ya en los dos últimos libros que van a ser de mucha bendición, que es el libro de Daniel, profeta Daniel, y el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar todo diciembre, libro de Daniel y Apocalipsis. No te pierdas en la Escuela del Ministerio por Zoom, todos los miércoles, 22 horas de Argentina. Así que vamos a tener estos dos libros que faltan, y el viernes estaremos con otro mensaje también, mensajes nuevos que el Padre me ha dado y que estaré compartiendo. Así que no te lo pierdas y seguimos adelante siendo luz a las naciones. Así que cualquier duda, pregunta, algo que te haya quedado de lo que hemos visto en esta serie de estudios misterios revelados, escribilo y estaré respondiendo. Y otro punto importante: compartan estos mensajes, lo que más puedan, compartan a las personas que están cegadas, que no entienden, que tienen dudas, que no comprenden, porque esta serie de estudios misterios revelados es de gran bendición. Amén. Así que Yahweh te bendiga. Recordar siempre poder apoyar el ministerio, si este ministerio te bendice, si los mensajes te bendicen, la escuela, poder apoyarlo a través de dos maneras, espiritual y física, a través de oraciones y a través de ofrendas, ya que las ofrendas es algo que realmente necesitamos para poder seguir adelante con el ministerio. Así que Yahweh te bendiga, buen reposo, Shabbat Shalom para todos, y nos vemos la próxima semana si el Padre lo permite. Bendiciones. Shalom.